Hace 2 meses nosotros iniciamos en casa, en la iglesia, un tiempo de enseñanza en el libro de Nehemías, basado en el libro de Nehemías. Y Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén 13 años después de que el rey Artajerjes ordenara, y no solamente ordenara, sino que financiara literalmente él el proyecto de reconstrucción del nuevo templo, que fue dirigido por Esdras y por Zorobabel. Zorobabel era el gobernante. Si usted no tiene... Nehemías es parte de los jóvenes, de los jóvenes que el rey Nabucodonosor se lleva en la cautividad, en la primera cautividad. Y dice la Biblia que Nabucodonosor voltea y le dice a sus oficiales: de la familia real, escojan a jóvenes inteligentes, brillantes, capaces de poder aprender con cualquiera de las 7 inteligencias que ahora dicen los psicólogos que existen y que sabemos que hay, pues, jóvenes aptos para estar en el palacio del rey, jóvenes que puedan aprender una nueva lengua, pero también una nueva cultura. Y esa es básicamente la manera en que Satanás está operando en nuestro tiempo. Qué interesante es cuando tú conectas históricamente esto y dices, así es. Tú puedes ver entonces que Nehemías era un funcionario de primer nivel en la corte del rey. No era cualquier pelafustán, pues, o sea, no era uno más. Era un funcionario de primer nivel que no solamente gozaba de la simpatía del rey, sino que literalmente gozaba de la amistad del rey. Porque cuando su hermano, y quiero que me acompañe, voy a ir rápidamente a los primeros 3 capítulos solamente, haciendo una pequeña recapitulación para usted. Nehemías capítulo 1, véngase conmigo a Nehemías. ¿Ya está ahí? Ok. Nehemías vivía en Susa, capital del reino. ¿Sí está ahí conmigo? Aproximadamente vivía a 600 kilómetros de Jerusalén, para que le vaya usted en su cabeza metiendo así como que la información. 600 kilómetros de Jerusalén. Y obviamente vivía una clase de vida o un estatus social distinto a cualquier otro, porque vivía en la corte, vivía en el palacio. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, al ser una de las personas de mayor cercanía al rey, tenía ciertos privilegios, ciertas prebendas que no todos tenían. Entonces, cuando Nehemías recibe la visita de su hermano Hananí, que vivía en las ruinas que habían quedado de la ciudad de Jerusalén después de la destrucción babilónica por Nabucodonosor, Hananí le empieza a preguntar, le empieza a contar y a relatar la condición de la ciudadela, la condición de los que vivían en la ciudadela, pero menciona 2 cosas muy importantes. Versículo 3 dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están, ¿qué dice? En gran mal y afrenta. La Nueva Versión Internacional dice: en gran calamidad y humillación, porque tal vez usted no lo podamos históricamente dimensionar ahorita, pero las ciudades de aquel tiempo, las ciudades que se podían nombrar como grandes ciudades, eran ciudades que habían construido alrededor de sí murallas. Y las murallas que construían no eran como las paredes que hoy nosotros construimos, o como las que construyen, ¿verdad? Los constructores que les venden a Infonavit, ¿verdad? O sea, usan bloc de 8 pulgadas y una comparte con la otra. O sea, llora el niño aquí y a una cuadra más adelante todavía se escucha por qué está llorando. No. Aproximadamente, históricamente hablando, debían de pasar 2 carruajes sobre la muralla, uno de ida y uno de vuelta.
y más o menos cada carruaje tirado por caballos medía entre 2 y 2,5 metros de ancho. Es decir, que la muralla no debía de tener menos de 12 metros de ancho. La razón por la cual, la forma en que Nabucodonosor logra la conquista es porque la piedra con la que se construye la muralla de Jerusalén, que fue precisamente David quien empieza a construirla, pero no termina la construcción de la muralla David, se le atribuye a su hijo Salomón. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón? ¿Roboam o Jeroboam? Roboam, okay. Jeroboam era un arquitecto. Jeroboam era el que hacía, el que plasmaba en papel las visiones de Salomón. O sea, Salomón de pronto tenía un sueño, lo platicaba con Jeroboam, y Jeroboam hacía los dibujos, porque era un arquitecto. Usted tiene que leer su historia, que también es una historia de mucha enseñanza. Pero escuche, termina la muralla, históricamente hablando, son aproximadamente, escúcheme, 4 kilómetros de muralla alrededor de la ciudadela de lo principal de la ciudad. Habían otros que vivían extramuros, es decir, fuera de la muralla, pero lo más importante estaba resguardado adentro de la muralla. Ahora, y dicen los historiadores que Nabucodonosor empezó a amontonar agua y a echar agua sobre los bloques de muro de la ciudad de Jerusalén, porque la piedra lo que hace es que empieza a absorber el agua, y absorbe el agua, y absorbe el agua. Y cuando se dio cuenta que los bloques de piedra habían llegado a su límite de absorción, entonces prendió fuego alrededor de la muralla, haciendo con esto un efecto de evaporación, y obviamente con lo que siguió fue la explosión de la muralla. El agua dentro de la piedra empezó a hervir al punto de que alcanzó su grado de ebullición y ¡pum! Explotó. Y toda la resistencia que durante meses los macabeos habían tenido fue vencida ahí. Y no hubo más nada que hacer. Y es impresionante lo que sigue. Por eso era el daño tan severo a la muralla que Nabucodonosor había logrado hacer. Y entonces dice Hananí: el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están, ¿qué cosa? Quemadas por fuego. Cuando oí estas palabras, Nehemías dice: me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Uno de nuestros grandes problemas como cristianos es que cuando estamos atravesando una situación difícil, corremos primero al teléfono antes que al trono. Y entonces hacemos partícipe de nuestra necesidad, o queremos que todo el mundo se entere que estamos pasando por un problema, y lo primero que hacemos es o publicarlo en el Facebook, o cambiar nuestro estado de WhatsApp, o algo así. Me estoy explicando. Cuando nuestra primera respuesta debe de ser acudir primero al trono antes que el teléfono. Escúcheme, yo estoy convencido de que Dios no tiene Facebook ni lee los muros de nadie. Yo estoy convencido de eso. O sea, eso de que te pego una oración en Facebook y yo le digo a los hermanos cuando mandamos alguna noticia para alguna petición de oración: hermanos, no me mande manitas de respuesta. Lo que le estoy diciendo es: póngase a orar. Todo el mundo manda manitas en el WhatsApp. No, ni siquiera tienen que responder. O sea, tome 5 minutos y diga: Padre, esta petición que está aquí, la presento delante de ti. Y, o sea, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender que nuestra primer ayuda viene de Dios. Y debemos aprender siempre a acudir con prontitud y prioridad al trono antes que al teléfono. Porque a Dios no le importa que tú lo publiques en Facebook. No le interesa que tú hayas cambiado tu estado de WhatsApp. No lee tu estado de WhatsApp. Y como bien decía el anuncio, Dios no te va a hablar por el celular. ¿Me explico?
Y eso fue exactamente lo que hizo Nehemías. Durante 120 días, Nehemías no hace otra cosa más que ayunar, orar y llorar delante de Dios, haciendo suya la necesidad de su ciudad natal, de la ciudad que él llama, donde están los sepulcros de sus padres. Y es interesante. Sin embargo, Nehemías, al oír la desgracia en la que sus hermanos vivían, sus conciudadanos vivían, se conduele, pero no solo se conduele, y no empieza a mandar mensajes de fortaleza y palabras de ánimo, no. Nehemías va directo al trono, y en el trono obtiene una cosa que él pide. Quiero que conmigo llegue al versículo 11 del capítulo 1. Dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Ahora, porque escúcheme, porque este es otro error que nosotros cometemos. Solemos creer que somos la última Coca-Cola del desierto y que nadie más que nosotros sufre, y que pobrecita de mí, pobrecito de yo, nadie me entiende, nadie me comprende, y entonces, ¿verdad? O sea, ponemos una cara de víctima. Escúcheme, no. Usted sufrió una situación, no lo dudo, pero si usted decide hacerse víctima de esa situación, es una decisión suya. ¿Me estoy explicando? Y un hombre con este complejo fue por Dios confrontado en una cueva. Me refiero al profeta Elías. Y entonces cuando Elías viene y Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Elías dice: no, Señor, es que solo yo he quedado, que todos te han dado la espalda. Y Dios le dice: espérate, Elías, espérate, o sea, bájale, doy rayitas y tranquilo. No es así. 700 han quedado que no han doblado rodilla. O sea, y Pedro nos escribe en la primera de sus cartas diciendo: hermanos, ninguno se sorprenda de la prueba que nos ha sobrevenido, porque nadie ha recibido una prueba que no sea humana. Es decir, corazón, perdóname, pero ni eres de otro planeta, ni de otra galaxia, ni de otra materia. Todo lo que tú has pasado, te aseguro que si miras con detenimiento alrededor tuyo, hay otros que están pasando peores que tú. Y no andan mostrándole al mundo su dolor. No andan con una etiqueta de víctima en la frente. ¿Me estoy explicando? Y entonces Nehemías lo entiende y dice: porque el mal de los intercesores es creer que son los únicos que oran. Y entonces de pronto, o sea, el intercesor ya cree que la iglesia está sostenida por él. O sea, y si él deja de orar, esto se acaba. Pues ¿desde cuándo? O sea, tu oración no llega ni al techo. Con un corazón así, Dios menosprecia tu oración, pues, porque Él atiende ¿a quién? Al humilde. Pero al altivo, es decir, altivo no es solamente aquel que camina así. O sea, altivo es aquel que piensa que sin él no se mueve nada. Ahora, esta obra no es del pastor Daniel y la pastora Ana. Centro Familiar Cristiano en Comalcalco no es de la pastora Claudia y de un servidor. Nosotros estamos convencidos de que en el momento en que Dios decida, y si Él así lo decide y nos mueve a otro lugar, Él sabrá a quién poner en el lugar nuestro. Ni nosotros somos imprescindibles en la obra de Dios, aunque la visión y el sueño nos las haya dado a nosotros. ¿Sí me estoy explicando? O sea, jamás se sienta usted como que si yo no doy esto no avanza. No, mi hijo. Te contaría que a lo largo de los años que Dios nos ha permitido servirles, la gente que cree que cuando cierra su mano te hace un mal, en realidad lo que hace es hacerte un bien, porque lo que hace es crear una oportunidad, abrir una ventana para que el poder, la soberanía y la gloria de Dios se manifieste.
Y lo que él creía que daba, que era mucho, Dios te lo da en abundancia por otros medios. Si usted hizo un pacto con Dios, y usted dice, no, voy a castigar a los pastores porque nada más andan ahí, que su hija grabe un disco. ¿Y usted qué le importa? Yo digo, no, perdón si aludo a alguien, pero Dios sabe que es involuntario, ¿no? Pero mire, escúcheme. Cierra tu mano. Y lo único que cierras es el cielo sobre ti. Eso es todo. Porque contigo y sin ti, la obra se hará. Conmigo y sin mí, la obra se hará. Ahora, yo no quiero haber, como dice Pablo, haber corrido tanto, padecido tanto y peleado tanto, para que al final de las cuentas yo mismo venga a ser reprobado. Tenemos que entender, iglesia, que nosotros no somos los únicos. Dice, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Es decir, Nehemías no deseaba que su nombre fuera perpetuado. Nehemías deseaba que el nombre de Jehová fuera exaltado. El templo que ustedes van a construir no será para decir, qué hermoso lo que hacen los pastores Daniel y la pastora Ana. No, será para que Él sea exaltado y Él sea reverenciado. Y dice entonces Él, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, el rey, porque yo servía de copero del rey. Ahora, capítulo 2, dice, sucedió que en el mes de Nisán, y no es la marca de carros, sino 3 meses después del mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo jamás había estado triste en su presencia, el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. La NBI dice, no me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando este dolor. Y escúcheme, a continuación Nehemías dice, sentí mucho temor o temí en gran manera. Y la razón es que no había más que una probable razón para que el estado de ánimo con el que continuamente Nehemías servía la copa del rey o los alimentos del rey, o sea, sí ya entendió el grado de intimidad que el rey tenía con él. Hermana, usted tiene 20 años casada con el mismo hombre y nunca ha aprendido a distinguir sus estados de ánimo. ¿Sí o no? Los varones decimos amén por fe. Yo sí, pastor. Yo no sé cuando mi esposa está alegre, cuando está contenta. ¿Verdad que sí? Nosotros sí, ¿verdad, pastor Dani? Nosotros sí. Digo, el resto tendremos que hacer un taller para varones y darle. Pero escúcheme, el rey percibe el cambio de ánimo en Nehemías. Y entonces la única cosa que podía causar esto era que Nehemías estuviese participando en un complot contra su vida. Por eso es que dice, temí en gran manera, tuve mucho miedo. Porque lo único que el rey podía pensar es que este cuate ya se vendió, ya le llegaron al precio y ya me traicionó. Y entonces empezar a desconfiar de él, a crear una barrera, una distancia, posteriormente o mandarlo a ejecutar o en el mejor de los casos terminar en la cárcel como el compañero de prisiones de José. ¿Me estoy explicando? Entonces el rey le dice, no es enfermedad, hay algo más que te está causando este dolor. La respuesta de Nehemías es una respuesta sumamente inteligente, porque él dice,
para siempre viva el Rey, que viva su majestad para siempre. Y entonces procede a decir: ¿cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y note, por favor, inmediatamente el rey pregunta: ¿qué cosa pides? La NBI dice: ¿qué quieres que haga? Mire, la mayoría de nosotros morimos sin haber tenido estos momentos en la presencia de Dios. Pocos somos los que tenemos el honor de poder decir: yo escuché a Dios decirme, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y hace unas semanas escribí ahí un mensaje en el devocional diario. La pregunta que Jesús le hace a Bartimeo es: ¿qué quieres que? O sea, si tú sabes contestar esa respuesta, vas a ver milagros en ti. Ahora, y uno dice: Jesús, ¿cómo le preguntas a un ciego qué quieres que haga? No, pero tal vez Bartimeo no quería recibir vista. Tal vez le hubiera dicho: bueno, Señor, pues una cuentecita en el banco, ¿verdad? En un banco de Suiza o de las Islas Caimanes, o aunque sea uno de acá de Jamaica, o sea, cualquiera de esos, me parece, un perro lazarillo, y con eso la libro. ¿Sabe cuál es el problema en muchos de nosotros? Es que ante la oportunidad, mire, oramos, ayunamos: Señor, dame una oportunidad, Señor, dame una oportunidad, Señor, dame una oportunidad, y cuando la oportunidad llega, no la aprovechas. Y Dios, ¿cuántas oportunidades te va a dar? Porque tú y yo no somos eternos en este cuerpo. Dentro de nosotros hay eternidad, pero este cuerpo no es eterno. Y tú y yo tenemos que entender que hay momentos o momentums, como dice el griego, en donde o entras o te quedas afuera. ¿Me explico? ¿Qué quieres que haga por ti? Y dice la Biblia: y entonces oré al Rey de los cielos, así dice, ¿verdad? Al Dios de los cielos. Estoy en el versículo 4 del capítulo 2. No quiere decir que en ese momento Nehemías le dijo: ¿me permite su majestad? Ahorita vengo. Y se fue a su cuarto a orar y luego regresó. No. Las oraciones cortas las haces cuando has mantenido una vida de oración continua, constante y ferviente. Jesús jamás oró en público oraciones largas, porque las oraciones largas las hacía en privado, en secreto. Pasaba noches enteras orando. Y por eso cuando estaba delante del enfermo o de la necesidad, bastaba una palabra suya para que todo cambiara. El problema es que queremos nosotros respuestas a nuestras oraciones breves cuando no tenemos sustento detrás con oraciones. Por eso cuando está frente a la tumba de su amigo Lázaro solamente dice: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Yo sé que siempre me oyes. Pero lo tenía que decir por esta bola de curiosos que hay aquí, que están todos allí a ver qué va a hacer, a ver qué va a pasar. Y entonces inmediatamente ordena a la muerte dejar salir a uno de los que estaban allí. Y Lázaro salió. ¿Me estoy explicando? Que vengamos a la oración de los viernes, es importante. Que mantengamos una vida de oración en casa es vital. ¿Me estoy explicando? Porque habrá momentos en tu vida en donde tú solo tienes lapsos de tiempo para responder y necesitas hacer este tipo de oraciones. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hacer? Muéstrame. Y Dios te lo indicará así. Pero lo hará porque ya previamente has tenido un tiempo, una vida de oración detrás de ti sustentando todo esto. ¿Está conmigo siguiéndome? Ahora, a mí me encanta porque entonces
Nehemías dice: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de él, envíame a Judá. Y note, no dice manda una comisión investigadora, inspectora para, no, dice envíame. Porque somos muchos los que oramos diciendo: heme aquí, envía otro. No, heme aquí, envíame a mí. Si levantamos una misión en Hawái, ay sí Señor, envíame a mí, pero la misión es en Hawái, es en Ecuador, bueno, heme aquí Señor, envía a ver a quién, porque Ecuador no está tan bonito como lo estaría Hawái. Pero Nehemías dice: envíame a mí, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y note, la reedificaré. Si usted toma notas, ponga esto: si no tienes un sueño, no tienes un destino. Nehemías no pidió ir de paseo a Jerusalén. Nehemías no iba a pasear a Jerusalén. Nehemías dice, escúchame, y la reedificaré. Cuando te atas a un sueño, te atas a algo supremo. Cuando te atas a una persona, te atas a dolor y a sufrimiento. Porque las personas somos volubles, cambiamos. Pues, escúchame, por eso cuando tú te casas, tú tienes no que atarte a la persona, sino al sueño de tener una vida juntos hasta que la muerte los separe. Y cuando eso pasa, ¿hay algún matrimonio aquí que tenga problemas? Ninguno, gloria a Dios. Mira, solamente mi esposa y yo. Ore por nosotros. Ore para que el Señor nos ayude. Todos los matrimonios tenemos problemas. Pero cuando tú recuerdas el sueño, tú agarras tus emociones, te las metes a la bolsa y dices, de tripas corazón, y sigues adelante. ¿Ya entendió? Si te ataste a una persona y hoy estás solo o sola, ya sabes por qué. Porque no te ataste a la visión de vivir una vida juntos. Y entonces Nehemías dice: la reedificaré. Y es impresionante entender la concepción visual que tenía Nehemías de hacia dónde iba. Cuando tú puedes visualizar hacia dónde diriges tus pasos, Dios no tendrá ningún problema en proveer lo demás. ¿Sí me estoy explicando? ¿Para qué Dios le daría al pastor Daniel y al pastor Ana el terreno si no tuvieran una visión? Me estoy explicando. Muchas de las bendiciones que pedimos no nos llegan. Santiago dice porque pedimos para nosotros mismos, egocéntricamente. ¿Para qué quieres? O sea, no estaría mal que todos aquí anduviéramos en Mercedes-Benz, en Audis, en BMW, no estaría mal. Amén. No, así como que, no, pastor, a mí déjame mi bocho, no. No, yo digo, no estaría mal, ¿verdad que no? No estaría mal que todos viviéramos en Altozano. Amén. Ay, ahora ya usted me resultó más espiritual que Jesús. No, pastor, si las zorras no tienen cuevas y me va a salir, no, y el Hijo del Hombre, no. Ese es otro contexto. Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre, la cabeza, todavía no tiene un cuerpo donde insertarse. Y no está diciendo que no tenía en dónde dormir, porque en Betania tenía amigos. Y si has leído los evangelios te das cuenta que habían un grupo de mujeres riquísimas de la corte de Herodes que financiaban el ministerio de Jesús. De otra forma, ¿para qué querría un contador? ¿Verdad? Ahora, el punto no es la bendición, el punto es ¿para qué quieres la bendición?
¿Me estoy explicando? Porque Nehemías dice: Señor, dame gracia. Y cuando la gracia le es visiblemente manifestada, Nehemías sabe lo que tiene que hacer. Y entonces empieza diciendo que el rey le dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Esta es otra historia. A mí me parece muy interesante porque usted tiene que leer el libro de Esdras, Nehemías, Esther, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Zacarías y Malaquías al mismo tiempo, porque históricamente confluyen todos en ese momento histórico. Después de todo lo que hemos estado leyendo acerca de Nehemías, personalmente creo que porque el autor dice, y la reina estaba sentada junto a él, es que ¿a quién se refiere aquí? Es a Esther. Porque en ningún otro relato vas a encontrar, excepto en el nombramiento de Esther como reina, vas a encontrar que Vasti, en lugar de venir a la convocatoria del rey, fue e hizo su propia reunión, ¿verdad? Y eso es todo lo que se menciona. Entonces, personalmente, porque Artajerjes no es un nombre personal, sino es un título. Pero siga conmigo leyendo. Siga conmigo leyendo. No le quiero meter en esos asuntos porque no es mi intención. Pregunta: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Ese es el problema, escúcheme. Y la reedificaré. ¿Ya le entendió? Okay. Sueño, visión. Pero si el sueño y la visión no tiene sustento, es una fantasía, es una ilusión. Y Dios no financia fantasías. ¿Me estoy explicando? ¿Cuánto durará? ¿Qué necesitarás? No importa cuánto ores, mi vida. Nehemías oró 4 meses, ayunó 4 meses. Señor, yo quiero. O sea, es como decir, tú te sientas con tus hijos y les dicen, el próximo verano les prometo que sí les voy a llevar de vacaciones a Cancún, nos vamos a ir a Cancún. Bueno, perfecto. Pero a partir de hoy, ¿qué harás para llegar a Cancún? ¿Orarás para que el Señor le toque el corazón a alguien y te regale los boletos para ir a Cancún con tu familia? No, hay que tener un plan. Y un proverbio inglés dice: fallar al planear es planear fallar. ¿Está entendiendo? Nehemías sabía lo que quería, sabía cómo lo quería y sabía cuándo lo quería. Aprenda a ponerle fechas a sus sueños. Aprenda a hacerlo. De lo contrario, pasarán más de 1000 años. Y usted y yo tenemos que entender: Señor, yo quiero esto. Y aprenda a escribir. Y apréndalo a hacer. Porque de verdad es impresionante. Ahora quiero ir muy rápido, porque dice que el rey no solamente le dio lo que pidió, las cartas para el guardabosque real, para que le proveyera toda la madera que necesitara para su casa y para las puertas de la ciudad, sino que también le envió, dice, a su parte de su escolta personal. Así que cuando Nehemías entró a Jerusalén, entró escoltado por la guardia real. Y obviamente no pasó desapercibido que un funcionario del tamaño de Nehemías, mire, cuando el presidente municipal anda, o sea, en estos tiempos electorales, usted de pronto va a ver aquí en una escuela de gaviotas, llegó el secretario de Educación. Cuando tú ves que a una escuela de Gaviotas Norte llegó a inaugurar el tinaco que pusieron para que los baños tengan agua, dice, tiempos electorales, ¿sí o no? Todos los funcionarios de primer nivel son mandados en tiempos electorales a las tareas más insignificantes, porque eso ya lo sabemos, los que somos mexicanos lo sabemos, es la manera de hacer política en este país. Lo mismo hace el gobernador, lo mismo hacen los presidentes municipales, o sea, cada quien en su escala, pero hacen exactamente lo mismo.
nosotros podemos, desde nuestra cultura y desde nuestra perspectiva, que no es la misma de la Biblia, entender el asombro que causó cuando Nehemías entra a Jerusalén. Y todo el mundo está así, wow, ¿qué pasó? Y entonces escúcheme, dice, pero cuando él llega, no es del agrado de todos. Cuando Dios te da una visión, una asignación, un sueño, una misión, y tú entiendes tu sueño, tu asignación, tu misión, tu visión, la haces tuya y dices, Señor, lo haré en tu nombre, y o si no, me moriré en la raya intentándolo hacer. Escúchame, no creas que todos se van a levantar y van a decir, qué bueno, qué padre que ya lo logró, que ya entendió, que descubrió su propósito de vida. No. Hay gente a la que no le agrada. Hay gente que quisiera vernos la vida entera viviendo, existiendo, pero no viviendo sobre la faz de la tierra. Hay gente que no quisiera que lográramos nosotros nada trascendente en la faz de la tierra. Pero escúchame, usted y yo fuimos creados para trascender. Si usted decide vivir de otra forma, decisión. Pero usted y yo, dice Pablo en el libro de Efesios, dice la Nueva Traducción Viviente, somos, mientras alguien me ayuda a buscarla, somos la obra maestra de Dios, creados en Él y vueltos a crear por Cristo Jesús para obras extraordinarias. Las cosas buenas que preparó para nosotros, ¿qué dice? Desde tiempo atrás. Levante la mano derecha conmigo y diga, yo fui creado para trascender. ¿Lo cree? Levante las dos y diga, yo fui creado para hacer cosas extraordinarias. Amén. Créalo. Voltee con el que está a tu lado y dile, de verdad, de verdad. Mediocre es una palabra compuesta. Alguien que medio cree. Sí. Y entonces el pastor predica y la hermana Chana le medio cree. Y la hermana Chana lee la Biblia y a lo que lee lo medio cree. Y entonces medio vive, medio se realiza, medio tiene éxito. Pero el éxito a medias es fracaso. La realización a medias es frustración. Y no fuimos creados para vivir mediocremente en esta tierra. Léase el Salmo 8 y el Salmo 8 dice que somos la corona de la creación. Todo lo puso debajo de nuestros pies. Y el salmista David dice, escúcheme, y aunque somos pocos menor, en el original dice Elohims, dioses. Entonces el traductor de la Reina Valera, para no meternos en esos rollos de que, ya sabe usted, puso ángeles, poco menor que ángeles. No, fuimos hechos poco menor que Dios. Y eso es lo hermoso, porque tenemos que entender que yo fui puesto para trascender. Ahora, Sanballat y Tobías lo escucharon, Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita, y les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Escúcheme, porque cuando usted empieza, se compromete con el sueño que Dios le ha dado, con la asignación que Dios le ha dado, y le dice, Señor, todos los días de mi vida no dejaré, no pararé, no quitaré el dedo de renglón, no cejaré en el empeño hasta no ver materializada la palabra que tú me diste. La gente
que no quiere verte progresar, que no quiere verte alcanzar el sueño de Dios para tu vida, que no quiere ver cumplida la palabra de Dios en tu vida, esa gente se va a levantar en contra tuya. Lo malo con nosotros los hijos de Dios es que cuando empieza la oposición y empieza la adversidad, lo primero que decimos es que como ya me estoy congregando, es que como estoy orando. No, corazón, si es que eso es normal, es natural. ¿Cuántos aquí tienen enemigos? Mire lo sincero, los demás, yo no tengo enemigos. Si usted no tuviera, usted ya me resultó más espiritual que Jesús. Porque Jesús dijo, orad. ¿Ya entendió? Si la vida cristiana fuera una vida a estar, Pablo dijo en Hebreos, o el escritor de la carta a los Hebreos, en cuanto esté de vuestra parte, procurad estar en paz con todos. Es que yo pongo lo mío. No soy monedita de oro. Entonces, es importante entender que cuando tú te dices, Señor, yo me ato a esta palabra, me ato a esta visión, me tomo de este sueño y lo hago mío y me hago uno con el sueño, siempre se va a levantar a Sanbalat y Tobías. Siempre. Siempre. O sea, hasta el último día de tu vida habrá oposición, mi vida. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Y quiero leerte algo. Baltasar Gracián decía, este poeta cubano decía: dicen que triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. Porque quien enemigos no tenga, es señal de que no tiene ni talento que haga sombra, ni bienes que le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa buena que se le envidie. ¿Cuántos tienen enemigos? Ya todos tenemos enemigos, ¿verdad? Ahora sí, ya tengo enemigos. Mágicamente aparecieron. Déjeme encontrar la aplicación. Estoy tratando de resumir una enseñanza de 2 meses y quiero terminar ya. Capítulo 2, a mí me encanta esto. Nehemías llega y la forma en que Nehemías se comporta es impresionante. Hay una humildad. Mira, la humildad nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con la posición social. Nada tiene que ver con la preparación académica. O sea, la palabra humildad, de hecho, en el latín proviene de una palabra que es humus. Humus es uno de los elementos que la tierra necesita para ser fértil. Entonces, nosotros cuando aprendemos a ser humildes, es decir, yo no necesito que la gente me aplauda o me reconozca. Aunque no me aplauda ni me reconozca, yo sé para quién lo estoy haciendo y sé lo que estoy haciendo. Entonces, cuando tú estás empeñado en esto, Nehemías se mantuvo casi en secreto, casi encerrado, recorrió la ciudad, constató el reporte de Hananí y una vez que lo hizo, convocó a los hombres de Jerusalén. Y quiero que lea conmigo el versículo 17. Amiga, ¿me ayudas en la Nueva Traducción Viviente? Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Ok. Pongamos fin a esta desgracia. No voy a hablar ni de la muralla ni de lo demás porque no nos dará tiempo. Pero quiero que vaya conmigo. Entonces, solo hasta entonces, dice versículo 18, les declaré, les conté cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí
y también les referí las palabras que el rey me había dicho. Y entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. La Nueva Versión Internacional dice: al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice, 18. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Wow, ¿ya lo entendió? No siembre en una casa que no sea la suya. Qué bonito se vería el pastor Dani llegando con despensa a casa de la vecina, ¿verdad? Ay, 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 pastor. La despensa va a su casa. Qué bonito, todo el mundo viene, mire, o sea, todo el mundo viene y come en la mesa el domingo, y algunos ni siquiera dejan la propina. ¿Me explico? Qué bonito es esto. Y usted, si a las 12 de la noche se le atora el barco, usted le habla al pastor y el pastor Dani corre a donde esté. Me consta. ¿Ya entendió de qué se trata? No, pastor, sí lo vamos a lograr. No. Ya no queremos más dichos. Sumemos la acción a la palabra. Siga conmigo. Gloria al nombre del Señor. Escúcheme. Unamos la acción a la palabra. Porque luego somos de buenísimos. Sí, vamos, y pastores. No. Centro Familiar Cristiano de Comalcalco se caracteriza porque somos una iglesia de gente trabajadora, pero no tenemos ningún funcionario del gobierno, no tenemos ningún millonario que financie la obra, gracias a Dios. Por lo tanto, nadie podrá tomar la honra de lo que Dios hará en ese lugar. Solo Él. Solo Él. ¿Me estoy explicando? Escúcheme, voy a poner un ejemplo y solo tómelo como ejemplo. Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Versículo 20. En este me ayudarás en la lectura. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Levante la mano y diga amén, amén, amén. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Sí lo cree? Amén, aleluya. Ahora, yo lo declaro para esta casa, pero lo declaro para cada proyecto, para cada sueño, en lo personal. Sí. Usted tiene una empresa, usted tiene un sueño, usted tiene un proyecto en lo personal, por cuanto usted le ha creído a Dios y ha puesto a Dios en primer lugar. Dios se ha convertido en socio suyo desde este momento. Aleluya. Y prosperará. Ahora, escúcheme, porque esto es lo último que voy a leer y en esto me quiero detener 3 o 5 minutos a lo mucho. Dice: y nosotros nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. La NBI dice: porque ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Escuche cómo dice la Nueva Traducción Viviente, porque esto es con lo que quiero concluir. Dice: yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal. Escuche, vaya anotando. No tienen ninguna parte, primero. Segundo, ni derecho legal. No tienen derecho legal. O reclamo. Tercero, no tienen reclamo histórico en Jerusalén.